dejarme introduciros la mesa que vamos a tener ahora, que se titula Cloud, cómo vivir en la nube. Mi nombre es Alejandro Fuenmayor, trabajo en Telefónica en la parte de desarrollo y negocio de infraestructuras cloud. Y bueno, veo que nos ha tocado una de las mesas más complicadas de todo el día, ¿no? Espero que no os quedéis ninguno dormido, que hayáis tomado café. Y bueno, ahora doy paso a mis compañeros de mesa, ¿vale? Solo quería introduciros un poco qué es esto del cloud y qué conceptos hay detrás de ellos, ¿no? Es algo de lo que todo el mundo hablamos y que acabamos utilizando en el día a día sin muchas veces saberlo, ¿no? En los últimos años hemos tenido una revolución cultural alrededor de Internet. Cada vez más cosas de las que hacemos en nuestro día a día están conectadas en la nube y muchas veces sin nosotros saberlo, ¿no? Pues cuando estamos utilizando el correo electrónico, muchas veces no nos damos cuenta que cuando enviamos un correo a un compañero o a un amigo, pues ese correo acaba circulando por todo el mundo a través de servidores. Esos datos acaban almacenados en diferentes centros de datos que están ubicados en España o más allá de España, y muchas veces no somos conscientes de la implicación que esto tiene, ¿no? Todos estos servicios pues, han empezado a crecer en los últimos años y han sido mucho más complejos, y a la vez el objetivo es que estos sean accesibles para todo el mundo, ¿no? Al igual que en el mundo personal, pues en el mundo profesional pues nos está pasando lo mismo, ¿no? Muchas de las empresas con las que trabajamos deciden sacar sus servidores fuera de sus oficinas y en vez de llevarlos a centros de datos como hacían antes, pues muchos ya están empezando a contratar estos servicios en un modo que llamamos cloud, ¿no? Y más sin ir mucho más lejos, ya en el entorno personal pues nos encontramos con la misma casuística, ¿no? La revolución de los dispositivos móviles pues nos ha hecho que cada uno de nosotros estemos enviando información que viaja por la red, que no sabemos físicamente dónde está, más allá de una foto, un archivo, un correo que le hemos pasado a un amigo, que acaba estando en un servidor que hay entre medias del dispositivo de nuestro amigo y el nuestro propio, ¿no? Y yo creo que el reto y el objetivo de estos servicios en los próximos años es que, al igual que la tecnología avanza, el uso y la accesibilidad de la misma pues corra en la misma línea, ¿no? Y bueno, tampoco quería enrollarme mucho más. Dejarme presentaros a los compañeros que tenemos esta tarde en la mesa, y ahora cada uno de ellos pues nos introducirá un poco lo que va a abrir. Bueno, a mi izquierda tengo a José María Cabanillas de San Segundo, es director de Sector Público y Sanidad de Consultoría e Integración de Sistemas en Atos. Nos va a hablar de los estados de la Unión Europea en la nube, juntos pero no revueltos. Y bueno, José María es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, ha trabajado en informática militar y de educación sanitaria y es director de investigación e innovación en Atos desde el año 2000. Bueno, para los que no conozcáis Atos, es una compañía internacional de servicios de tecnologías de la información con unos ingresos cercanos a 8.600 millones de euros y cerca de 76.000 empleados en más de 52 países. Luego a mi derecha tengo a Celso Navarrete, es gerente en Marcanet y nos va a hablar de la accesibilidad como motor de innovación empresarial. Celso es ingeniero de sistemas y máster en integrados de calidad y medio ambiente y +D+I por la UNED, y luego máster de protección de datos también por la UNED. Nos va a hablar un poco de la experiencia de Marcanet.com, que es una empresa de servicios de propiedad industrial e intelectual que utiliza como único canal comercial su portal, Marcanet.com, ¿vale? Dado su carácter de centro especial de empleo y su reconocimiento como IBIT, empresa innovadora de base tecnológica, aplican desde el año 2000 la evolución tecnológica a la mejora de procesos y accesibilidad de los puestos de trabajo. Y por último, dejarme presentar a Fernando de la Prieta Pintado, es profesor de la Universidad de Salamanca en la Cátedra de Tecnologías Accesibles y nos va a hablar del proyecto MobiCloud, ¿vale? Fernando es doctor ingeniero en informática por la Universidad de Salamanca. Como investigador centra sus intereses en los sistemas multilingüe, organizaciones virtuales, inteligencia artificial distribuida, computación en la nube y tecnología educativa. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales y en conferencias de carácter internacional, y también ha participado en proyectos de investigación a nivel internacional y nacional, así como en la organización y en el comité científico de diversos congresos y revistas internacionales. El grupo al que pertenece, que es el Grupo de Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnologías Educativas, agrupa un conjunto de investigadores interesados principalmente en el desarrollo y la aplicación de sistemas informáticos inteligentes a distintos problemas. Y ya sin más demora, pues le doy paso a Celso y que nos cuente su experiencia. Bueno, buenas tardes a todos.
Yo vengo a hablarles de la accesibilidad como motor de innovación empresarial. El interés de esta ponencia radica en que represento un centro especial de empleo en el que más del 80% de las personas que están contratadas son personas con un alto grado de discapacidad, son grandes discapacitados. Y voy a intentar explicaros cómo hemos ido aprovechando la tecnología y la evolución tecnológica para la adaptación y para la generación de puestos de empleo para personas que de otra manera pues habrían tenido muchísimas dificultades para incorporarse al mercado laboral. Y como colofón, la parte que se corresponde con los servicios en la nube, que es cómo al final hemos visto que la mejor estrategia para la supervivencia de nuestro modelo de negocio estaba en virtualizar nuestras instalaciones. Como os decía antes, Marcanet es una empresa especializada en el registro de marcas y patentes, que en realidad es servicios jurídicos y asesoría en propiedad intelectual e industrial, y también damos servicios informáticos y de información en diversos países, principalmente de España, la Unión Europea y en Latinoamérica. Cuando creamos Marcanet nos planteamos, hace ya más de 10 años, que la evolución de la tecnología y de las comunicaciones iba a mejorar muchísimo las posibilidades de teletrabajo y de asistencia a personas que tuvieran diversos grados de discapacidad. Entonces, lo que hicimos fue ver cómo podíamos generar puestos de empleo que fueran no solamente accesibles, sino además competitivos. En resumen, la idea principal es que una persona con una discapacidad funcional en un puesto de trabajo con unos requerimientos adaptados a su situación es un trabajador competitivo. Nosotros no buscamos solamente la accesibilidad, sino que perseguimos la competitividad, es decir, estar en el mercado compitiendo con otras personas sin que se note nuestra condición de centro especial de empleo, sino ofreciendo los mismos productos y servicios en igualdad. El ejemplo de lo que nos encontramos, que es cómo nos planteamos el camino hacia nuestra competitividad, lo solemos plasmar con un ejemplo de, aquí tenemos 3 figuras. La primera es un sujeto normal, por decirlo así, sin ningún tipo de problema ni de discapacidad, que hace sus tareas de atender a clientes, rellenar fichas, formularios, tramitaciones, y ella es capaz de llevar a cabo un volumen de trabajo. A continuación tenemos a otra persona con las mismas actitudes, pero con un problema de movilidad, por ejemplo, que sí es capaz de atender perfectamente a una persona por teléfono, pero no va a ser capaz de rellenar formularios o de hacer trabajos mecánicos con la misma velocidad con la que una persona que no tiene esa dificultad. Y el último caso, que es una persona con una deficiencia auditiva que tiene una gran capacidad de relación, es una persona amable, cordial, culta, estupenda. Él es además muy activo y tiene mucho interés en participar, le gusta coger el teléfono y atender al público, pero el público, por desgracia, no le hace mucha gracia que coja esta persona el teléfono porque los clientes siempre tienen mucha prisa y entonces le tienen que hablar un poco más alto o repetirle las cosas algunas veces. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para paliar estos pequeños problemas que se nos plantean? Sobre todo, ver cuáles son los problemas que tenemos, las dificultades, reconocerlas, porque son características de nuestros trabajadores y hay que aprender que las tienen, y lo que hay que hacer es buscarse otras líneas en las que uno pueda ser más competitivo que los demás para compensar esas dificultades. Entonces, lo tenemos en el diagrama, mejoramos nuestros procesos, aceptamos nuestras limitaciones, adaptamos nuestro proceso productivo a las circunstancias de nuestros trabajadores, somos selectivos con el puesto de trabajo que le damos a cada persona y además le proporcionamos las herramientas y los medios para que pueda llevar a cabo ese trabajo con satisfacción, sea accesible, sea competitivo. Esto es muy importante. A nosotros hemos convertido nuestra situación, nuestra necesidad de accesibilidad en una mejora de la competitividad mediante la aplicación de procedimientos de calidad y de análisis. Y luego, cuando ya hemos conseguido esto, volvemos al principio. No hay descanso en este trabajo. Como en todos los sistemas de calidad, tenemos que siempre ir buscando una mejora continua. Entonces, el resumen y lo más importante, la accesibilidad no está en las rampas del edificio,
que sí lo está, pero en nuestros términos, está en dar al trabajador lo necesario para que obtenga su máximo desempeño laboral y sea competitivo. El impacto de los sistemas de calidad o de la aplicación de los sistemas de calidad a nuestra empresa nos ha llevado, sobre todo, como decía antes, a identificar puntos críticos en nuestro trabajo que nos ha llevado o bien a soslayarlos o buscar maneras alternativas de hacerlo, o bien mediante la incorporación de aplicaciones o de sistemas informáticos, poder suplir esa deficiencia o ese problema. En este caso, por ejemplo, tenemos dentro de nuestro sistema de calidad un diagrama de proceso en el que hicimos muy bien el análisis de tareas para que no se repitiera ningún proceso, para que todas las cosas se hicieran solamente una vez. Y una vez que teníamos eso, con nuestras hojas de registro del sistema de calidad, desarrollamos una aplicación en la que se plasmaba todo el flujo de trabajo y además los datos no hacía falta ni siquiera introducirlos porque es el propio cliente, cuando nos hace la solicitud a través de nuestros servicios online, el que se encarga de rellenar los datos de la petición. Toda esta continua aplicación del sistema de calidad nos ha llevado a ver una cosa que es muy interesante, que normalmente cuando hacemos un análisis de un proceso productivo o de una situación nos damos cuenta de que hay puntos críticos donde se producen errores, pero esos errores no están relacionados con la capacidad o discapacidad del trabajador. Quiere decir que todos como humanos tendemos a equivocarnos siempre en las mismas cosas, en poner mal los datos de un cliente extranjero, en ese tipo de cosas que siempre producen un fallo. Y que hay algunos fallos que sí se producen eventualmente por una discapacidad, por un problema que tenga el trabajador por su condición de minusválido, pero que proporcionalmente son poco representativos. Esto, para no alargarme mucho, con vuestro permiso, lo voy a pasar y vamos a ir más a la parte del resumen en el que explico cómo el análisis de procesos y la inversión en tecnología nos lleva a reducir nuestros costes de producción en aprovisionamiento, menos gasto energético, menos mantenimiento, menos papel, es decir, en ahorro. Y todo eso nos conduce a mayor accesibilidad, mayor competitividad y mayor productividad. Lo que decía al principio, que lo que buscamos no es solamente ser una empresa accesible, sino ser competitiva. No solamente queremos dar empleo a personas con discapacidad, sino que queremos pelearnos con las demás empresas del sector por ser buenos y ocupar nuestra parte del mercado. Dentro de esta línea de investigación y mejora continua decidimos adoptar la ISO 27001 en el 2010 y entonces esto nos llevó a una situación. La ISO 27001 es la de seguridad de la información y garantía de continuidad de negocio y nos obligó a que todas las aplicaciones y todo el software que teníamos desarrollado para nuestro sistema de producción lo tuviéramos en servidores redundantes. Dentro de nuestra empresa todos los servidores y todo estaban en nuestras instalaciones, estaban de manera local, dentro de la empresa. Entonces tuvimos que duplicar el hardware, tuvimos que poner SAI, nuevos sistemas de aire acondicionado porque al aumentar la cantidad de máquinas aquello se calentaba mucho y lo que conseguimos fue restricciones de acceso. Es decir, los técnicos que antes podían entrar a tocar o a hacer las cosas que tuvieran que hacer con los servidores ya no podían porque algunos de nuestros trabajadores tienen dificultad para abrir puertas o para trabajar con cerraduras. También por la cantidad de cables y de equipos que tuvimos que tender se restringió muchísimo los espacios de paso, con lo que las personas que necesitaban apoyarse con muletas o ir en sillas de ruedas ya no podían pasar. Y la conclusión fue que con tanta innovación, a pesar de que conseguimos la certificación ISO, nos garantizaba la continuidad de negocio ante cualquier tipo de catástrofe o pérdida de datos, pero habíamos fracasado en lo que es mantener la accesibilidad de la empresa, con lo que fue un gran objetivo y un gran mérito para el departamento técnico, pero nos equivocamos al tomar la decisión. Eso es una cosa que pasa muchas veces con las empresas que se esfuerzan en innovar. No hay planes a prueba de fallos.
También nos pasó que se disparó el consumo eléctrico, el gasto energético, los costes de aprovisionamiento de repuestos y en 2013, el año pasado, después de hacer una reevaluación de la situación, decidimos pasarnos y migrar a la nube, que es lo que realmente nos ha dado una solución al problema que teníamos. Esto no solamente nos permite tener todo el software de gestión, todos los informes, todo el sistema de información de la empresa en un sitio seguro, que era el objetivo de la ISO 27001, sino que además nos permite que sea accesible. Ser accesible es muy importante, la información, las aplicaciones y todo, no desde el punto de vista de la discapacidad, sino de la accesibilidad a la información, porque nuestros trabajadores muchas veces no siempre, son grandes trabajadores, no les gusta cogerse bajas y les gusta acudir a su puesto de trabajo, pero hay algunas veces que no pueden. Entonces, para que puedan seguir desarrollando su actividad profesional con total libertad, se pueden conectar desde casa o desde cualquier sitio que sea necesario y acabar su trabajo todos los días, porque insisto que para ellos es muy importante cumplir con su trabajo. Bueno, como para todos los trabajadores, espero, pero para ellos en especial. Nos permite también el acceso remoto a los servidores para el mantenimiento. Antes teníamos también el equipo técnico dividido en hardware y en software y ahora nos hemos pasado todos a software porque la parte de mantenimiento de equipos y de servidores ya no es necesaria que la tengamos. Los técnicos los tenemos contratados fuera con los servicios de virtualización. Tenemos una arquitectura escalable, podemos contratar más espacio y más servidores, nos hemos quitado los costes de amortización de las máquinas y de las licencias y, como os decía antes, la mejora de los tiempos de respuesta al cliente, la conciliación de la vida laboral y familiar y la reducción de periodos de baja a favor del trabajo remoto. Bueno, ya estoy acabando, que me parece que vamos pasados de tiempo. Bien, ¿no? Vale. Es que no quería extenderme. Recalcaros sobre todo que, primero, una cosa que vimos muy importante con nuestra experiencia es que las tecnologías sirven para mejorar la accesibilidad de los puestos de trabajo. También se tiene que aplicar la tecnología de una manera racional, que por eso he puesto mi reconocimiento de que nos equivocamos al implantar la ISO 27001 en local. No se puede aplicar la tecnología porque sí, sino que hay que aplicarla de una manera racional y además pensando siempre en beneficiar a los trabajadores. Y también cómo, cuando a través de la tecnología se mejora unas condiciones laborales, no solamente se mejoran para las personas con discapacidad, sino para todos los trabajadores que hay en la empresa. Cuando conseguimos pasar un punto crítico de introducción de datos, no solamente se benefician las personas que tienen una dificultad para poder escribir con el ordenador o para leer, sino absolutamente todos. Mejoran la competitividad de manera global en la empresa. Y bueno, pues agradecerles la paciencia y la moral que han tenido al asistir a esta hora tan mala y recalcarles que nosotros somos un centro especial de empleo y lo que tenemos que hacer es combinar la tecnología con nuestros trabajadores, pero también dependemos de la concienciación y de la solidaridad de nuestros clientes, que comprendan que de vez en cuando les coge el teléfono una persona con una dificultad auditiva y también todo eso englobado dentro de la sociedad, que es donde todos pertenecemos y la que tiene que al final es la que nos desenvolvemos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Celso. Pues damos paso a Josema. Hola, no sé si me oís. Mi nombre es José María Cabanillas y trabajo en una empresa llamada Atos y os vengo a contar una película sobre cloud y la Unión Europea. Entonces, la agenda son dos temas. ¿Quién es este tío que está aquí hablando, de dónde trabaja y eso? ¿Y qué problemas tiene la Unión Europea con la nube y cómo lo resuelve? Ya está.
Como no sé, de hecho sigo sin saber el nivel de conocimiento de la nube que la audiencia tiene, entiendo que habrá gente experta que pueda decir, pues sí, son muchos ordenadores que se conectan, que hacen no sé qué, y otros que digan, pues no sé lo que es una nube. Los puedo contar en 30 segundos cómo le expliqué a mis hijas qué es un cloud, qué es una nube de ordenadores. Una nube de ordenadores es como un grupo de amigos muy grande que se pone a hablar de cosas y comparten cosas. Esos amigos son muchos ordenadores que no sabes dónde están, pero que accedes a ellos a través de uno y dices, oye, yo te di 1000 fotos ayer, ¿dónde están? Toma, aquí están tus 1000 fotos. ¿Los tenías tú? No los tenía cualquiera de mis muchos compañeros, pero como estamos todos trabajando coordinados, somos una nube, somos un grupo de ordenadores. Hay un caso que os recomiendo que miréis en Internet, que es una página web que se llama La vida del hombre que me robó el móvil, que es The Life of the Man Who Stole My Phone.com, que cuenta la historia de alguien que estaba en una playa en Ibiza, se dejó el móvil en la arena, se fue a bañar y al volver el móvil no estaba. Pero ese móvil estaba conectado a una nube. Entonces el ladrón se llevó el móvil y se empezó a hacer fotos por el mundo. Y esas fotos venían al ordenador fijo del dueño del móvil. Entonces tiene como 1000 fotos, sabe quién es, cómo se llama, que ha estado en Emiratos Árabes, que lo sabe todo. Lo único que no lo ha pillado. Entonces, si queréis ver las fotos, están en esa página web. Y así es como funciona la nube. La nube guarda todos tus datos o todos los datos que le confías, ¿no? Bueno, fin de la explicación técnica. A ver, ¿quién soy yo? ¿Qué somos nosotros en Atos? Atos es una empresa que tiene 85.000 trabajadores en 52 países. Lo que pasa es que no hacemos publicidad en ningún lado, hacemos servicios informáticos para muchas empresas. No somos Microsoft, no hacemos Windows, no hacemos sistemas operativos, no fabricamos ordenadores, lo que hacemos es, tú eres un banco, tú necesitas que alguien te haga un programa, te lo hacemos nosotros. Y se lo construimos y se lo damos. En España somos 6.000 personas. Bueno, ese es un poco nuestro tamaño. Nuestro director general, Thierry Breton, era ministro de Economía de Francia de 2005 a 2007 y tiene una visión de a dónde tenemos que ir, cómo ser un número 1 mundial en tecnologías de la información. Somos el principal proveedor de los Juegos Olímpicos, hacemos los Juegos Paralímpicos y los Olímpicos, los dos. Desde el año 2000 hacemos todos. Ahora estamos trabajando de hecho, en Tokio 2020. Estamos preparando ya Tokio 2020, aparte de Río. Acabamos de comprar una empresa de fabricación de ordenadores que se llama Bull y hay una visión estratégica conjunta entre Atos y Bull, que os cuento en esta bonita slide, en por qué la visión del director general de Atos y la visión del director general de Bull coinciden en cuál es nuestro planteamiento tecnológico y que nuestros 3 grandes retos son cloud, las nubes de ordenadores, la gestión de datos, de Big Data, y Internet de las cosas, muchos dispositivos sueltos hablando entre ellos y creando un entorno de comunicación que recibe el nombre de IoT, Internet de las cosas. Ya está, fin de quién está hablando. Ahora, Europa, la Unión Europea y la nube. ¿Qué problemas tiene la Unión Europea con la nube y qué soluciones ha pensado? En primer lugar, la Unión Europea se dio cuenta que había 3 barreras principales que había que salvar en el entorno de cloud computing. La primera barrera. Somos 28 estados en la Unión Europea y cada uno de ellos tiene una ley diferente y una reglamentación diferente para la gestión de datos y de computación. Luego, si un suministrador de Málaga, una empresa de Málaga, quiere dar un servicio cloud a 7 países de la Unión Europea, tiene que hacer un servicio distinto y una implementación distinta en cada uno de los 7 países, porque hay distintas legislaciones y distintos reglamentos. Eso es una barrera. Esa barrera en Estados Unidos no existe, porque los 52 estados de los Estados Unidos tienen la misma ley, con pequeñas diferencias entre ellas. La Unión Europea encuentra que hay 3 problemas en el contexto cloud. Uno es que si alguien quiere vender un servicio cloud, en Europa hay distintas legislaciones. Lo segundo es el siguiente problema. Cuando un suministrador americano, generalmente, de cloud computing te vende un servicio, tiene sus propios interfaces, su propia manera de que los ordenadores hablen entre ellos. Si no es interoperable con otras nubes de otros ordenadores, la primera vez que te vende un servicio, de algún modo tú como cliente estás casado con él y todos los demás servicios que contrates tienes que contratárselos al mismo. Eso en inglés se llama vendor locking. Estás casado siempre con el mismo vendedor. Entonces, eso es un problema para que nuevas empresas que quieran entrar en el mundo de ofrecer servicios cloud puedan vender sus servicios. La tercera barrera en el contexto cloud es que
al principio no había, ahora ya empieza a haber, una definición clara de cuál es un servicio cloud. ¿Cuál es el modelo de servicio que yo te doy? Yo te doy un montón de ordenadores y ¿qué? ¿Te prometo que te voy a dar una respuesta en 3 segundos, en 3 días, en 40 segundos? ¿Cuál es el nivel de servicio que yo me comprometo a darte en la cloud si tú me contratas? Esa indefinición es el tercer problema identificado. Entonces, la comisaria europea de la Sociedad de la Información, Neelie Kroes, creó en septiembre del 2012 una estrategia para acelerar el desarrollo de cloud en Europa. Su objetivo era conseguir 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo y un crecimiento anual de 160.000 millones de euros, fomentando los nuevos suministradores tecnológicos europeos. Y había 3 pilares en esa estrategia. El pilar 1 es acabar con la selva de los estándares. El segundo era desarrollar un modelo seguro y justo de contrato de servicio cloud. Y el tercero es crear un partnership, un grupo de amigos, llamémoslo así, europeos sobre el cloud, para que condujeran la innovación y el crecimiento en el sector público, en las consejerías, ministerios, ayuntamientos de los 28 estados de la Unión. Su propósito era resolver los problemas que existían, armonizar los requisitos del sector público, calificar mejor, hacer una mejor calidad en la demanda y en la oferta, y permitir, y esto es lo importante, que suministradores de nube pudieran entrar en un mercado que les estaba cerrado por las barreras anteriores. Entonces, para hacer eso creó el European Cloud Partnership, el Partnership Europeo de Nube, y junto a gente del sector público y a gente de la industria. Así la gente del sector público pone sus requisitos y se ponen ellos de acuerdo para cambiar su legislación y su regulación y fomentar la interoperabilidad, y el sector privado ofrecemos, yo soy del sector privado, ofrecemos el conocimiento tecnológico y ofrecemos cambiar las barreras técnicas que impiden que esto se desarrolle. Esas 3 cosas son las que había que hacer. Lo primero, hacer un partnership europeo para conducir la innovación y el crecimiento. Para eso creó un grupo, una junta directiva llamada el Steering Board. Y sacó dinero, que por cierto está disponible, si queréis acceder a él, mediante un consorcio de compra precompetitiva innovadora. En segundo lugar, para cortar la selva de estándares técnicos, creó 2 grupos de trabajo. Uno de coordinación de estándares de nube técnicos y otro, un grupo selecto de la industria para hacer esquemas de certificación de servicio de nube. Y lo tercero, que es desarrollar un modelo seguro y justo de contrato, creó un código de conducta de los suministradores de nube y creó un grupo de trabajo para trabajar en los acuerdos de nivel de servicio a ofrecer. Este es el Steering Board, esta es la junta directiva. Hay un grupo del sector público, el primero, no sé si lo veis porque la letra es pequeña, es el presidente de la República de Estonia, no un ministro, no un técnico, el jefe del Estado de Estonia, si fuera de España sería el rey Felipe, en este caso es el presidente de la República de Estonia, es el que lidera todo el comité, la junta directiva. Pero también hay un ministro de Administraciones Públicas noruego, que es Katarina de Brisis. En fin, es un grupo muy importante, es una junta directiva de muy alto nivel. Y en la parte industrial, el segundo en amarillo, mi querido jefe y director general, Thierry Breton, pero el primero es Leo Apotheker, el hombre que creó SAP. El hombre que creó SAP, que es la primera empresa de software de Europa, alemana, y muchas otras personas muy importantes en el sector de las tecnologías de la información. De las muchas cosas que han hecho, en marzo de 2014 han creado un papel llamado Trusted Cloud Europe, Europa en una nube, la Europa de la nube en la que se puede confiar, sería la mejor traducción, en la que se puede confiar. Y os invito a que lo descarguéis porque es un documento muy interesante. También crearon un proyecto llamado Cloud for Europe, que es este proyecto que os menciono ahora, que dispone de 9 millones de euros para quien los solicite para hacer pilotos en la red. Este proyecto va a hacer 3 fases, una de 4 meses, otra de 8 meses y otra de 6 meses, en las cuales se van a recibir hasta 10, hasta 5 y hasta 3, que es la continuación una de otra, pilotos de red que sean agresivos, es decir, que sean muy innovadores y que utilicen la nube para algo, para accesibilidad, o para ministerios de justicia, o para ministerios de agencias tributarias, para lo que sea, pero tienen que ser innovadores, tienen que tener un impacto en la Unión Europea y tienen que crear puestos de trabajo. Y decían que el concurso público cerraba en agosto, pero lo han extendido, lo han extendido, lo han extendido, y todavía está abierto y todavía no han dicho cuándo cerrará. Y están esperando recibir
estas propuestas. Ahí tenéis la página web donde podéis consultarlo. Bueno, Atos, nosotros hemos contribuido mediante nuestro director general y nuestro foco dentro del grupo de trabajo europeo es el acuerdo a nivel de servicio y los temas de confianza. Es en lo que hemos trabajado principalmente. No me enrollo con esto. Hemos creado, como os digo, este papel llamado Trusted Cloud Europe en marzo de 2014, cuyo objetivo era trabajar en las mejores prácticas, estándares, contratos justos y acuerdo a nivel de servicio de cloud en Europa. Y también a trabajar en consultas, talleres, estudios, grupos de trabajo entre usuarios, entre Estados miembros y entre empresas. Al final, lo que se consigue con este documento y con este grupo de trabajo es alineamiento de políticas, no hacer una sola ley para Europa, sino coordinar las distintas leyes y reglamentos de la Unión Europea, tanto de políticas como de legislación, y la creación de pilotos transfronterizos en Europa. Y por último, un entendimiento común de los casos de uso, un entendimiento común de los requisitos y también de las mejores prácticas. Esto, no voy a hablar de datos porque ya ha habido una mesa de datos en la mañana y alguien ha hablado mucho de Big Data, que no yo, pero este es nuestro director general. Una de las cosas que ha dicho es que él quiere proponer un espacio Schengen de datos, igual que hay un espacio Schengen de ciudadanos, un espacio Schengen de comunicación de datos entre las nubes. Y es uno de los retos que él ha lanzado a la Unión Europea. Y bueno, pues conclusión, y ya termino y me dejo enrollar, espero no haber superado el límite de minutos, una vez restado la parte del apagón. En conclusión, la nube tiene problemas. ¿Cómo nos protege la Unión Europea de los problemas que nos crea la nube? De 4 maneras. Una, creando acuerdos entre los Estados de la Unión Europea para armonizar sus políticas y regulaciones. 2, creando acuerdos entre los técnicos para que las barreras técnicas se eliminen y se permita la interoperabilidad entre sistemas. 3, fomentando el crecimiento de las empresas europeas, que no de las de fuera de la Unión Europea, mediante la habilitación, permitiendo a empresas europeas entrar en ese mercado que hasta ahora estaba cerrado para muchas de ellas. Y por lo tanto creando puestos de trabajo, que es el objetivo fundamental de la Unión Europea. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Josema. Pues ahora le damos paso a Fernando, que nos va a explicar un poco su trabajo en la universidad. Bueno, pues por mi parte yo os voy a hablar de la Cátedra en Tecnologías Accesibles, la cátedra que financian la Fundación ADECO e Indra. Y concretamente vamos a hablar un poquito de qué es toda la cátedra y el proyecto que ahora estamos finalizando, el proyecto MobiCloud. Antes de nada sí que me gustaría contaros un poquito quiénes somos nosotros. Nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, del Departamento de Informática, que nos centramos en inteligencia artificial, en aplicar inteligencia artificial a todo tipo de problemas y todo tipo de sectores. Y este precisamente es uno de esos ámbitos que es susceptible de recibir las ventajas que puede tener algoritmos de la inteligencia artificial. Nosotros somos en torno a 40 personas, el investigador principal es Juan Manuel Corchado, que es el vicerrector de investigación de la universidad, y bueno, entre doctores, profesores, ingenieros, pues llegamos a ser unas 40 personas y principalmente nos centramos en aplicar tanto aspectos teóricos como prácticos para la innovación tecnológica, además bueno, de la investigación fundamental, que es otro ámbito. Nuestros campos de investigación pues son muy variados, desde la inteligencia artificial hasta la bioinformática, pasando por la animación digital. Tampoco me quiero extender con ello. Si hablamos de la cátedra en tecnologías accesibles, la cátedra de Indra y la Fundación ADECO, que tiene con muchas universidades de España, el principal objetivo de esta cátedra, ahí tenéis el enlace web, consiste en desarrollar soluciones y servicios innovadores que permitan la accesibilidad y la inclusión de personas
con discapacidad, ¿vale? En nuestro caso, nosotros dentro de esta cátedra pues hemos desarrollado dos proyectos principales, el proyecto MoviMás y el proyecto MoviCloud. Uno es continuación del otro. El principal objetivo de estos proyectos es conseguir la integración laboral de personas discapacitadas en entornos laborales. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos mediante la simulación de trabajos, procesos, tareas que tienen que realizar personas con discapacidad, teniendo en cuenta su tipo de discapacidad y el grado de discapacidad dentro del propio entorno laboral, ¿vale? Para eso ya sabéis que, bueno, en un entorno laboral todo el mundo, y más allá de las personas discapacitadas, pues tienen ciertos problemas, como son la autonomía personal, el procesamiento del lenguaje, la amplitud del trabajo, todo lo que nos comentaba antes Celso. Pero también hay otros problemas, y son problemas derivados de las infraestructuras, del propio espacio. A veces una persona no puede ir a una reunión en la segunda planta porque no hay ascensor, o el ascensor no funciona, o el ascensor no está habilitado. Entonces, lo que tratamos de hacer con este proyecto es detectar todo ese tipo de barreras y tratar de solucionarlas en el momento que se están construyendo los propios edificios. Veamos. El inicio de todo este proyecto fue el proyecto MoviMás. En este proyecto lo que hacíamos, proponíamos una arquitectura informática, una arquitectura multiagente para el análisis, la simulación de entornos laborales. Y lo que hacíamos era reproducir un entorno laboral en 3 dimensiones, como podéis ver en la imagen, y sobre ese entorno podíamos simular tareas que personas discapacitadas tendrían que hacer en esos entornos, simulando cuáles son las rutas óptimas entre 2 puntos, qué tareas podrían realizar y qué tareas no podrían realizar, qué dificultades tendrían al enfrentarse el primer día que llegan al trabajo, cómo llegar a su puesto de trabajo, todo este tipo de tareas. Claro, aquí al final la plataforma tenía 3 partes fundamentales. Pues por un lado, la plataforma multiagente, un entorno de simulación y la interfaz gráfica tridimensional que veis. Pero luego también descubrimos que, bueno, tenía limitaciones, y las limitaciones fundamentales era que no podíamos extender el trabajo de simulación que habíamos hecho a cualquier entorno de oficina. ¿Qué significa esto? Que si nosotros podemos aplicar un entorno de simulación en nuestro entorno de pruebas, el que hemos visto antes, ¿por qué no lo vamos a poder aplicar a cualquier entorno de oficina? Esto, digamos que visto así, pues tiene sentido, pero claro, hace falta que la tecnología nos proporcione los medios para que podamos extender nuestro modelo de simulación para integración de personas discapacitadas en un entorno, a cualquier entorno. Y en esto, ¿qué es lo que necesitamos? Una alta capacidad de almacenamiento, pues para almacenar los modelos, el entorno 3D que estamos utilizando, y una gran capacidad de procesamiento, de computación, para poder realizar las simulaciones que realizamos. ¿Y dónde tenemos esas capacidades precisamente? En la nube, en los sistemas Cloud Computing. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Adaptar, y ya en el proyecto MoviCloud, nuestro modelo de simulación para utilizar un entorno de computación en nube, de forma que todos los modelos, la simulación que tenemos la podemos ejecutar en la nube, y todos los modelos tridimensionales que utiliza el entorno también se pueden almacenar en la nube, de forma que podemos extender el modelo de simulación a cualquier tipo de entorno de oficina. Vale. Entonces, ¿qué es al final lo que tenemos? Este diagrama quizás es un poquito técnico, pero lo que tenemos son unas interfaces de usuario donde donde existe también un entorno de simulación, y que todo ello se ejecuta dentro de un entorno Cloud Computing, gracias a lo cual al final lo que nos permite es potenciar las capacidades que ya tenía el proyecto inicial. ¿Vale? Y en el fondo, de cara al usuario final, para que se entienda qué es lo que tenemos, una zona donde podemos editar cualquier tipo de edificios, como si fuéramos un arquitecto, y una zona donde podemos analizar el rendimiento de esos edificios desde el punto de vista de la integración de personas con discapacidad. Por ejemplo, si vemos el editor de entorno de oficinas, pues lo que podemos hacer es
realizar cualquier entorno laboral en 3 dimensiones y sobre ese entorno laboral, bueno, personalizarlo como queramos para que así realmente se parezca y tenga todas las dificultades que tiene el mismo entorno. Y también podemos definir zonas de trabajo donde está el departamento de ventas, el departamento de desarrollo, el departamento de comercial y diferentes puestos que se sitúan dentro de esos departamentos, puestos especialmente habilitados para discapacitados. La idea consiste en determinar cuáles son los mejores puestos para que las personas discapacitadas puedan trabajar en estos entornos. Y más allá de eso, también lo que hacemos es analizar si ese entorno laboral que estamos analizando cumple las leyes que existen de accesibilidad en cuanto a anchura de los pasillos, pendiente de las rampas, tipos de baños, etcétera, para que de esa forma también podamos saber si el edificio que estamos analizando pues es accesible o no es accesible, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, lo que hacemos, una vez que tenemos construido el edificio, tenemos colocadas a las personas, lo que hacemos es simular tareas del día a día. Tareas como, no sé, ir al baño, existe una emergencia y hay que salir corriendo, tareas como hacer una llamada o hacer fotocopias o ir a hablar con un compañero, ir a una reunión, ese tipo de tareas que nos parecen muy fáciles, pero que en realidad para ciertas personas discapacitadas, por sus discapacidades motrices, son complejas o son más difíciles que para el resto de personas. Entonces lo que hacemos es simular todas esas tareas de forma masiva en el edificio para detectar qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal y finalmente proponer mejoras que podamos aplicar en los entornos laborales. Vale. Para este proyecto también me gustaría decir, aunque lo voy a pasar muy brevemente, que hemos desarrollado nuestra propia plataforma Cloud Computing. Uno de los focos de investigación de nuestro grupo es el desarrollo, la investigación en computación distribuida inteligente. Entonces, uno de nuestros focos es la investigación en sistemas cloud computing, cómo hacer que estos sistemas sean más eficientes, cómo mover máquinas virtuales de unos servidores a otros y cuánto, etcétera. Hemos desarrollado nuestra propia plataforma multipropósito que es sobre la que se despliega el sistema que os he estado explicando. Esta plataforma también está basada en un sistema multiagente. Bueno, aquí vemos un poco los diferentes componentes que tiene y para finalizar me gustaría enseñaros un vídeo de cómo funciona MobiCloud. Lo primero que vamos a ver es, accedemos a la plataforma y como veis hay diferentes planos. Y esos planos cuando entramos, pues bueno, se descargan del entorno cloud y como veis lo que se está reproduciendo es un entorno de oficina como cualquier tipo de oficina. Una vez que se ha descargado, lo que vamos a ver, vamos a analizar pues un caso concreto de una rampa que no tiene las medidas de accesibilidad concretas. El sistema nos va a indicar que existe un problema, no lo veis muy bien, pero ya os lo digo yo que es lo que está haciendo y lo que vamos a intentar hacer pues es, bueno, modificar esa rampa para que tenga la accesibilidad la pendiente que la ley marca. Bueno, ya sabéis que las leyes de accesibilidad también son diferentes en cada comunidad, ciudad, país. Es complicado, entonces nosotros podemos meter también diferentes niveles de accesibilidad. A partir de ahí, una vez que hemos solucionado ese problema de accesibilidad, o que por lo menos lo hemos identificado claramente, si nos vamos hacia la parte de visualización, en la parte de la simulación, donde vemos las simulaciones, lo que estamos viendo son un par de puestos, no sé si os lo podéis ver, un par de puestos donde vamos a colocar 2 personas con discapacidad y vamos a simular pequeñas tareas. Ahora está cargando la parte de simulación y vamos a simular pequeñas tareas para que esos usuarios discapacitados la puedan hacer, para saber cómo el sistema se comporta cuando las personas discapacitadas realizan esas tareas. Por ejemplo, vamos a crear uno que se llama María, si no me equivoco, y vamos a decir que en este caso, no lo veo muy bien, bueno, tiene una discapacidad. Entonces, la situamos en su puesto de trabajo, que es un puesto habilitado para discapacidad, y a continuación vamos a lanzar otra persona
con otro tipo de discapacidad. El sistema funciona de esta manera, solo que en vez de que sea manual, como lo estamos haciendo ahora, para que veáis lo que hace el sistema, lo que se haría serían simular muchos tipos de discapacidades en diferentes puestos de trabajo y simular qué puestos de trabajo son más adecuados para qué tareas y para qué tipos de discapacidad, para que así al final las personas cuando lleguen a ese entorno laboral su adaptación, su integración sea lo más fácil posible. Bueno, avanzamos un poquito. Aquí lo que está haciendo es una tarea, que es, por ejemplo, creo que es realizar fotocopias, si no me equivoco. Entonces, esta persona, pues bueno, la va a hacer y ahora efectivamente puede hacerla porque esa barrera se lo permite. Si no se la hubiéramos corregido antes, pues no podríamos. Vale. Y para finalizar, como trabajo futuro, este proyecto lo estamos acabando ahora mismo y ya veis que está muy avanzado. Como trabajo futuro, nuestra idea es la integración de inteligencia ambiental. ¿Qué es esto? Pues acoplar sensores a ese mundo real que hemos hecho tridimensional, que hemos hecho virtual, para tomar información de lo que está pasando realmente y mejorar nuestros sistemas de simulación y además poder adaptar el propio puesto de trabajo para el tipo de discapacidad de forma totalmente autónoma. Así que nada, muchas gracias y un saludo. Muchas gracias, Fernando. No sé si hay llegamos a la parte de dudas y preguntas. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Por aquí adelante tienes un voluntario. Bueno, muchas gracias a los tres. Me gustaría que me comentarais los tres un par de dudas que tengo con respecto a la aplicación del cloud al mercado laboral, ¿no? Habéis hablado de experiencias concretas y demás. Entiendo que las ventajas son evidentes, ¿no?, por lo que habéis comentado aquí, pero también entiendo que hay ciertas dificultades, ciertos retos o ciertos problemas, no sé si de seguridad, cuando se caiga tema de robo que comentabas tú, ¿no?, cuando hay un problema de suplantación o de privacidad y demás. Entonces, me gustaría que me hicierais una valoración breve de cuáles son a corto plazo los usos, aplicaciones que podemos hacer del cloud, ya no a nivel usuario, que hasta ahora yo lo tenía más un poco asociado a un tema de usuario, de subir tus fotos al Dropbox y demás, sino a un entorno laboral, pero también cuáles son las dificultades que son entraña, ¿no?, cuáles son los problemas que puede haber y cuáles son las soluciones. Tú comentabas también las barreras que hay a nivel europeo y demás, pues cuáles son las aplicaciones concretas que se pueden hacer a esos problemas. Muchas gracias. No sé si ha quedado clara la... Gracias. Vamos, en la experiencia que hemos tenido nosotros, que además es bastante reciente, sí hay un aspecto negativo, y es que nosotros todos, dentro de nuestro trabajo, al principio de la presentación, he dicho que prestábamos servicios de bases de datos y de sistemas de información a muchos países. Eso nos supone procesar todas las publicaciones de marcas, patentes y todas las modalidades de propiedad industrial que se publican cada día en cada uno de esos países. Cuando los sistemas los teníamos dentro de la red local, aunque lo tuviéramos segmentado por seguridad y todo, no teníamos ningún problema en lo que era la velocidad de subida de los datos a los servidores, la carga. Pero ahora sí nos ha supuesto un quebradero de cabeza que hemos estado, hasta que lo hemos arreglado, 3 meses de transición, que la verdad es que se han sido duros, porque cuando la mayoría de las previsiones de cloud son que tengas, como en los servicios de red, un gran ancho de banda de bajada y uno pequeñito de subida, que suele ser del 10% de bajada. En nuestro caso se nos queda corto, porque tenemos muchísimas operaciones de inserción y de edición sobre las bases de datos. Ese es el problema más gordo que hemos tenido. Lo demás de seguridad y todo, pues más o menos con la arquitectura y con haciendo un diseño seguro desde el principio, tanto del acceso a datos como de los privilegios, los programas y todo, creo que lo tenemos en una buena condición. Y que confiamos en nuestro proveedor de servicios, claro. A ver, has dicho problemas ligados al mercado laboral, si no me equivoco. A ver, hay problemas. No sé si están ligados al mercado laboral. También hay ventajas.
Los problemas principales de seguridad son, tú al contratar un servicio cloud, te estás dando tus datos a alguien en quien confías y confías que no se los va a mandar a nadie. De hecho, ahora en los periódicos han salido casos claros de gente famosa que sus fotos han sido compartidas ilegalmente en Internet y tal, y siempre dice, bueno, ¿y por qué mis fotos están ahí? Yo los tenía en un operador de telecomunicación o en una empresa de otro tipo, y de pronto 6.000 millones de personas los tienen y ha habido un agujero de seguridad. Pero eso yo no lo ligaría al mercado laboral, son problemas de operativa de la cloud. Sí hay una cosa que fomenta y es positiva para el mercado laboral en España y en la Unión Europea, y es que en la Unión Europea no existe lo que en Estados Unidos existe, se llama el Patriot Act, que no sé si lo conocéis, es algo así como el decreto patriota, podría ser la traducción, en la cual todas las empresas de Estados Unidos, ya sean norteamericanas en cualquier sitio o extranjeras, pero en su territorio, en su extensión norteamericana, tienen la obligación de compartir sus datos y todos los datos de todos sus clientes, quieran o no, con los servicios de información confidenciales del gobierno de Estados Unidos. La Unión Europea está libre de eso, Atos y otras empresas europeas estamos libres de eso, y cualquier pyme de Málaga, vuelvo de nuevo al lugar donde estamos, que quiera dar un servicio cloud a cualquier cliente del mundo, como no está sujeta al Patriot Act, pues puede perfectamente ofrecer un servicio cloud con el servicio de seguridad o la garantía de seguridad de que ni el gobierno de Estados Unidos puede llegar. ¿Vale? Y luego está los procedimientos de seguridad que existan y tal. Si es bueno para el mercado laboral, o sea, es una cosa que fomenta la actividad económica en Europa, incluso para empresas norteamericanas que no quieren confiar sus datos al gobierno de Estados Unidos, pero no veo que haya una vinculación directa al mercado laboral, ni desde el punto de vista problemático, ni desde el punto de vista de ventajas, aparte de esa. Yo la verdad es que entiendo que, a ver, hay ventajas y hay inconvenientes. Ventajas son las que todos los usuarios conocemos a la hora de compartir datos, compartir información. Ya no tenemos esa lista interminable de emails o esa carpeta compartida donde tenemos todo. Y luego las ventajas que tenemos, pues depende un poco de lo que comentaba Josema con la fragmentación de la fragmentación que existe en cuanto a las leyes de privacidad de datos. No es lo mismo guardar los datos aquí en Europa que guardar los datos en Estados Unidos, que guardarlo en otro tipo de países. Entonces, eso también lo tenemos que tener claro. Pero luego, si al final nos fijamos en las tecnologías que teníamos previas, también teníamos ciertos inconvenientes, como la pérdida de datos, como al final las caídas de los sistemas. Eso en cloud computing, en teoría, y en la práctica no sucede, que también es una ventaja. Al final son retos que va superando cada modelo o cada paradigma tecnológico que va avanzando y que los usuarios también nos tenemos que adaptar a ellos. Gracias. Bueno, más que una pregunta es un comentario, no sé si procede el feedback por parte de la mesa, pero yo pienso que la nube está infrautilizada en general, ¿no? Es decir, que la tecnología es mucho más potente de lo que la gente de a pie se piensa. Y más en el tema de la accesibilidad, porque entiendo que es una tecnología que fomenta la accesibilidad. En mi caso, yo tengo baja visión y soy profesor de secundaria, bueno, de ciclos formativos, ¿no? Algunos de mis alumnos están por aquí, ya son mayorcitos. Y entonces, bueno, yo he podido crearme un entorno accesible, altamente accesible para mi trabajo como profesor, porque, bueno, ya que tengo la posibilidad de hacerlo, obligo a mis alumnos a trabajar a través de la nube, en este caso a través de Google Drive, pero bueno, podría ser otro entorno distinto. Y claro, en el momento que una persona con algún tipo de diversidad funcional se busca la vida, ¿no? Ya a través de las tablets, de los smartphones, ¿no? Hay otras posibilidades. Entiendo que el hecho de que una documentación esté en la nube, automáticamente a partir de ahí tiende a hacerse accesible. Entonces, aunque yo obligo a mi alumnado a trabajar a través de la nube, en principio en beneficio propio, ¿no? Porque genera un entorno de trabajo para mí altamente accesible, entiendo que como la nube no es una herramienta especialmente tiflotécnica, no es una herramienta de accesibilidad, al fin y al cabo la mayoría de mis alumnos me dicen que después siguen utilizándola, ¿no? Yo he hecho en falta, que a lo mejor no es responsabilidad de ninguna de las personas que están en la mesa, pero he hecho en falta, aparte de las empresas que se dedican a generar software, hardware, etcétera, etcétera, para soporte de la nube, yo he hecho en falta alguna figura, que a lo mejor le toca a algunos de los profesionales que pueden estar por aquí, que se dedique más bien a formar a las personas
con diversidad funcional o personas que trabajan con ella sobre realmente el potencial que supone lo que ya existe a día de hoy en el mercado. O sea, mi queja en general, no hacia la mesa, sino en general sería eso. Estamos infrautilizando una tecnología que tiene mucha más potencia de la que yo pienso que la mayoría de las personas se da cuenta de que la tiene. Y que precisamente por ser tan potente disminuye las barreras que suele haber. Es eso, gracias. ¿Alguna reflexión? Al fondo tienes otra pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, excelentes exposiciones las de los ponentes. La pregunta que quería hacer realmente me da lo mismo quien la responda en la mesa. Cuando estamos hablando de cloud, muchas veces nos referimos más sobre todo a las aplicaciones que estamos colgando en la nube y que cualquier usuario pues, bueno, puede ofrecer a ella o usarlas bajo demanda o pagar bajo demanda. Bueno, la pregunta va realmente en el sentido de que los datos de los usuarios o de los clientes de estas aplicaciones o de las empresas que desarrollan estas aplicaciones en la nube, realmente desde el punto de vista legislativo, ¿a quién pertenecen? ¿Al cliente o al propietario de la aplicación que la tiene en la nube? ¿Algún voluntario? Bueno, esto es un tema más legal que tecnológico, ¿no? Porque depende de las cláusulas y condiciones de cada uno de los servicios que contratas, ¿no? Cuando estamos haciendo usos de programas tipo Instagram o Flickr o cualquier herramienta con la que capturamos información vía foto en tu móvil, muchos de ellos empezamos a usarlos sin ser conscientes, primero, de que esos datos viajan fuera de nuestro entorno regulatorio, como comentaban antes, es decir, tú estás poniendo en manos de un tercero en una legislación que no es la tuya y la cual no conoces información personal, y luego que muchas veces nos pasa todo lo mismo, ¿no? Que cuando te descargas y empiezas a utilizar una aplicación en tu móvil, pues das al acepto el siguiente, sin haber revisado precisamente que a lo mejor solo por el hecho de subir esa foto a un servicio que está en Internet, pues estás dejando derechos de imagen o capacidad para que otros usuarios las utilicen con fines comerciales o con otros fines, ¿no? Que no son solo los tuyos de hacerte una copia de seguridad a lo mejor de las fotos que tienes en tu teléfono, ¿no? Yo creo que eso es más un tema de concienciación y un tema más normativo que un tema solo tecnológico. Sí, desde luego es un tema desde luego legislativo o de regulación, pero por ejemplo en el ejemplo que ponía el compañero de Atos sobre quién robó mi móvil o la historia de la persona que robó mi móvil, realmente estaríamos en algún problema, no se va el sonido de esto, podríamos encontrarnos en algún problema regulatorio, legislativo, por conocer, digamos, por dónde se movió la persona que robó el teléfono, porque a fin de cuentas, al final toda esa información es privada del que robó el teléfono, y realmente se ha hecho pública. Por mucho que hubiera robado el teléfono, a fin de cuentas es información privada de esta persona, por mucho que hubiera robado un teléfono. Bueno, yo creo que tenemos que separar el concepto propiedad de los datos y acceso a los datos. O sea, ¿de quién son los datos? Los datos tienen un propietario, que por defecto es quien los ha generado, y si no te ha cedido los derechos, son de su propiedad. Otra cosa es si puedes acceder a ellos, o si puedes distribuirlos o hacerlos públicos, aunque no sean de tu propiedad. Yo creo que el ladrón cuyas fotos se están publicando igual tiene posibilidad jurídica de demandar al señor. Es decir, es verdad, no digo que no. A ver, tampoco soy un abogado, pero no me parece descabellado que este señor ponga una demanda, porque una cosa es que haya cometido un delito, que habría que probar si sí o si no, y otra cosa es que unas fotos privadas se publiquen, ¿no? En cualquier caso, el momento que dé un paso adelante y diga, oye, que son mías, pues ya sabemos dónde está y se le puede pescar, vamos. Lo cierto es que la propiedad de los datos, a no ser que sean datos de una complejidad en su confección, películas, libros, tal, y la propiedad de los datos tiene toda una rama de la ley que se dedica a eso, digamos, el acceso a los datos es diferente. El acceso a los datos es a veces francamente complicado, y te puedo decir, digamos, para completar mi respuesta, que en una de las discusiones que hemos tenido en un foro empresarial el mes pasado, se está planteando cambiar el modelo de negocio en algunos casos para pedir a los clientes que en vez de pagar en euros,
pagaran en datos, porque el dato tiene un valor económico, a lo mejor no un solo dato, pero sí 1 millón o 7 millones de tweets de pronto sobre una cosa a los que no hemos accedido, pero él sí los tiene, pues eso tiene un valor económico, eso se puede rentabilizar, porque el Big Data, y de nuevo nos estamos metiendo en la mesa de esta mañana, pues hay maneras de explotar los datos que son comercialmente viables sin que eso implique que el dueño del dato ha perdido la propiedad. O sea, el problema es el acceso. Y hay datos que por ley en España y por ley en la Unión Europea no se puede acceder, datos de naturaleza personal por la LOPD, pero otros sí. Entonces, hay toda una discusión sobre eso. Muchas gracias. Pues nada, si no hay muchas más preguntas por lo que veo, pues muchas gracias a todos por esta sesión.